Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. El Dios de Israel no desampara a su pueblo, por amor de su nombre, por amor de su honor. La historia de Israel es una historia de amor. Y el Dios de Israel nunca deja a Israel, sí lo disciplina. Sí la disciplina. Y el clamor del pueblo que es oído por Dios, porque todo lo que uno siembra, uno cosecha. Y agradecemos al Dios de Israel que Él nos ayuda a sembrar bien y cosechar bien. Agradecemos al Dios de Israel que Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Como somos enseñados en tiempos angustiosos, Israel se levanta, porque no estamos solos. Nuestro Dios está con nosotros. Y vemos el sentir de cada hombre, porque Dios obra milagros, pero uno tiene un cuerpo, uno siente el cansancio, la aflicción y cada dificultad. Y en todo tiempo permanecemos en el Dios de Israel. También podemos hablar de Israel en Venezuela. La gente no se quería quedar sola en Venezuela. La gente le pidió a los de Israel que se quedaran. Israel está en guerra, pero cuando llegaron a Venezuela, días después del terremoto, llevaron tecnología, llevaron drones que identifican calor, y pasaron los días y seguían. Habían arquitectos, especialistas estaban haciendo estudio de los lugares que ya no pueden ser habitados, de qué edificios ya no son peligrosos, y también contribuían incluso en los funerales. Y también habían rabinos que hablaban de Dios, y los venezolanos les pedían que no se fueran. Pero dos caras de una moneda. El Dios de Israel haciendo que su pueblo saque fuerzas de debilidad, su pueblo haciéndose fuerte en batalla, y el Israel también que tiene la mano abierta para dar. Agradecemos a nuestro Dios que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. También fueron argentinos, ya regresaron. Agradecemos a nuestro Dios, cada persona que a cada uno ayudó, y también agradecemos a nuestro Dios que Él nos ha mirado con agrado, Él nos ha concedido su favor y Él es fiel. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Él nos enseña. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo:
Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo. En la tierra de su cautiverio no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieran, ellos caerán sobre ustedes. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande, temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos el uno del otro. En el lugar donde oyeren el sonido de trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y cuando eh, no dejaban que los judíos levanten la cabeza, estaban el hambre era grave.
Y en esa situación comenzaron a edificar el muro. Y se añadió otro problema más, que planeaban atacarlos, matarlos. Es decir, que en lugar de estar edificando todos, unos tenían trompetas, otros eran centinelas, y en los lugares más bajos de la muralla, del muro, habían familias apostadas que estaban vigilando, y habían personas que tenían lanzas y otras edificaban, y así en tiempos angustiosos. Agradecemos a nuestro Dios que, aunque nadie es fuerte por su propia fuerza, somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Él es la fortaleza de los siglos, y como su pueblo oramos. Al Dios de Israel oramos, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Para el Dios de Israel todo es posible. Él puede hacer que saquemos fuerzas de debilidad. Él puede hacernos fuertes en batalla. Él pelea por nosotros. Del Dios de Israel es la batalla. La victoria está en su mano. En otro tiempo, como anuncia el profeta, en tiempos angustiosos, pero Israel será ayudado de pequeña ayuda. Agradecemos a nuestro Dios, que no confiamos ni en hombres ni en mujeres. Y agradecemos a nuestro Dios, que Él es el autor de la vida de cada uno. Agradecemos a nuestro Dios, que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Y nosotros no oramos confiados en nuestras justicias, sino en sus muchas misericordias, aunque sean pequeñas ayudas. El Dios de Israel tiene mucho pueblo en esta ciudad y en cada ciudad. Agradecemos a nuestro Dios que Él a cada uno habla de una forma única. Recuerdo yo haber tenido una conversación en la que, porque había leído un artículo que decía que como en China, si no recuerdo mal, podían tener cada pareja un solo hijo. Entonces que en determinado año, en el artículo decía que la mayoría de la población iba a ser anciana y muy pocos jóvenes. Y me contestaron que como legalmente pueden tener un hijo, cuando tienen más de un hijo no tienen ni DNI, pero hay mucha gente, nada más que no tienen DNI. Y yo recuerdo que en mi mente yo vi hombres reunidos, pero en lugares como secretos, y tenían los rasgos como de ese país, chinos, y decían Adonai, Adonai, estaban orando. Y Dios me mostró eso en mi mente. El Dios de Israel tiene mucho pueblo para su gran nombre, en toda raza, tribu, pueblo, lengua, en todo linaje, en toda nación. Agradecemos a nuestro Dios, que su voluntad es buena, agradable, perfecta, y a nuestro Dios clamamos. Su voluntad en las Islas Malvinas, en la causa Cuadernos, en la causa Cira, en la causa Utesur Los Sauces,
rogamos la voluntad de nuestro Dios en el esclarecimiento del atentado terrorista contra la AMIA. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el esclarecimiento del atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Argentina. Hace poco se cumplieron 32 años de lo que sucedió en territorio soberano argentino, un atentado terrorista en la cual murieron personas que pasaban por la calle, colectivos que estaban, gente que estaba andando en vehículos, mucha gente perjudicada por un atentado terrorista en un país soberano como Argentina. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el caso Nisman, en el memorándum de entendimiento con Irán que aconteció en gestiones de gobiernos anteriores a la del presidente Milei. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la justicia federal, en la justicia de cada provincia. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la justicia de Tucumán. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en las fuerzas de seguridad, su voluntad en cada policía, en cada garita, en cada chofer de colectivo, de taxi. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra confianza. No confiamos ni en hombres ni en mujeres. Confiamos en el Dios de Israel. Santo, 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 digno. Nosotros a nuestro Dios clamamos y rogamos su voluntad y no la nuestra. Enjaldo, Chala, Mansur, Victoria Villarroel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. En esta oración que es igual para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, en la casa de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama a su puerta Él le abrirá. Son sus palabras, Él es Dios. Eso es suficiente. Santificamos el nombre del Dios de Israel y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.